Peligro, peligro. Usted está a punto de acercarse a una zona de alto riesgo. Dos invitados, un solo tema, pensamientos opuestos, sin tiempo ni moderador. Doctor, Verónica, este es una especie de debate, pero como se darán cuenta no va a haber un moderador. En el momento que se cierre esa puerta, son ustedes dos conversando sobre el mismo tema, la despenalización del aborto, entre sus posturas diferentes de cada uno, y que fluya naturalmente la conversación. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo. No, empiece usted. Yo soy muy respetuoso siempre de las damas. Oh, no. Bueno, hay que deconstruir esos roles de género. Buenas tardes con cada uno de ustedes que nos están viendo en este preciso momento. Primero, antes que nada, mandar un abrazo solidario a todas las familias moradores y moradoras del barrio La Gasca que han sufrido este gran incidente y que han tenido pérdidas. Yo también le doy un saludo solidario a los habitantes, no solamente de la ciudad de Quito, sino también del oriente y de Cotopaxi, que han sido afectados por desastres naturales. Bueno, ahora nos han invitado para un tema muy concreto. La escucho, estoy a su disposición. No, más bien yo lo escucho, estoy a su disposición. Creo que sabemos las posturas que mantiene cada uno y en consenso y el disenso son ejes fundamentales en democracia. ¡Wow! Mi postura también ha sido bien firme el estar justamente del lado de las víctimas sobrevivientes de casos de violación. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género. También ver que es indignante que 14 niñas den a luz diarios aquí en el Ecuador, y desde ahí nace esta postura de poder defender los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Tenemos claro que en Fiscalía General del Estado llaman a partir de 11 mujeres a poder denunciar el tema de violencia sexual. 11 mujeres diario, y eso a mí me duele de verdad. Y justamente ese es el propósito, de poder darles una ley justa y reparadora en todos sus ámbitos, que no las criminalice ni las revictimice. En el Ecuador existen ya normas muy claramente definidas en el Código Integral Penal. En esto ha avanzado mucho la legislación ecuatoriana e inclusive la misma norma constitucional. Yo tengo aquí un dato bastante puntual, que es el caso de las fiscalías del Ecuador. 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que es una traba del Estado para poder acceder justamente a ese derecho fundamental, que es tener un mínimo de justicia en esos casos. Y hay que sumarle también algo más. Solamente el 2.3% de mujeres denuncian sus casos de violación. Denuncian el caso de ser agredidas en sus hogares. ¿Por qué? Por miedo, por desconocimiento. Y más las niñas aún, que ni siquiera saben cuál es el verdadero trámite que se tiene que hacer. Hay que entender bien cuál es el alcance de la intencionalidad de la Corte Constitucional al momento de dictar su sentencia. Yo que conozca el criterio de un asesor de la Corte Constitucional, es eso, es un criterio. La ley en el Ecuador hay que sancionar al causante del daño, y ese es el violador, que increíblemente a él no se le está aplicando una pena de muerte, pero al nascituro, que no es el causante, se lo está condenando a morir. No hay que obstaculizar el sistema de salud pública, hay que darles el mínimo de decencia que puedan tener una ley justa y reparadora, un mínimo de reparación para poder acceder a la salud pública. Eso es lo que se está tratando. Y más allá de eso, creo que la ley le da el derecho de poder decir sí o no a la interrupción temprana del embarazo. La prohibición obliga a la clandestinidad, y eso es lo que está pasando. Ahorita estamos tornando el debate en que el aborto existe y es clandestino, y desde ahí hay que tornarse. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para dar ese mínimo de reparación? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para poder darles ese derecho a la salud pública? ¿Y qué está haciendo la Asamblea en la normativa específica para poder hacer que esta ley sea sin obstaculizaciones? Las niñas, los entes mujeres tienen derechos, sí. Los nascituros tienen derechos. Los animales tienen derechos. ¡Wow! La naturaleza tiene derechos. Y nuestra obligación es proteger todo.
Bueno, hay que aclarar que justamente este debate se centra en algo y un tema fundamental que es la interrupción temprana del embarazo en casos de violación, y hay que hablar de esas víctimas, mujeres que han sufrido y han sido agredidas sexualmente, de esas niñas que son abusadas en sus hogares y que no pueden denunciar esos casos. Pero hay que centrar y focalizar el debate en este tema tan fundamental que es el derecho mínimo a decidir. Pero sobre todo también decir, sí, estamos a favor de la vida de esas mujeres, niñas y adolescentes que están siendo criminalizadas, que han sido criminalizadas por el Estado ecuatoriano y que muchos de estos casos han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al Estado ecuatoriano por ello. Yo discrepo totalmente con usted. He leído el proyecto de ley de la mayoría y por eso he votado en contra de todo ese proyecto. Está afectando directamente al sistema jurídico ecuatoriano. En el Ecuador de hoy, evidentemente no se puede poner en riesgo la vida de un ser humano o de un ser viviente que no es culpable de la violación. ¿Y acaso usted no se inmuta al escuchar que 7 de cada 10 mujeres son violentadas al día aquí en el Ecuador? Que cada vez en la Fiscalía del Estado llaman 11 veces a decir que les han violado sexualmente y que todavía no tiene respuesta. ¿Por qué poner trabas a esa ley? Esa es una opinión muy respetable la suya. Yo no creo en el aborto como un derecho, sino en la interrupción voluntaria, que no es lo mismo. El aborto es un delito en el Ecuador. Ustedes no quieren que haya ningún plazo para interrumpir un embarazo y tampoco solamente por el aborto. Lo quieren para cualquier situación. Yo personalmente no estoy en contra de que se interrumpan los embarazos por casos de violación. En lo que no estamos de acuerdo es en los plazos. No es el debate entre aborto sí o aborto no, creo que usted lo ha dicho. Se está tratando justamente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la ley de interrupción temprana del embarazo voluntaria en casos de violación. Entonces, me va a esperar un momento, señor Ricardo Javier. Creo que es muy importante manifestarlo. Entre consenso y el disenso son ejes fundamentales, pero va más allá de eso, de la realidad que viven las mujeres. Pero dentro de esa posición también tenemos que enfocarnos, y veo que usted a veces lo quiere evadir, es el problema del producto que se encuentra en el vientre materno. Yo puedo disponer de mi cuerpo, pero yo puedo disponer, usted también lo puede hacer. El problema es que cuando dentro del cuerpo de la mujer hay otro ser humano, hay otro ser viviente. En algún momento en el Ecuador se permita la interrupción del embarazo por cualquier motivo. Al momento que estamos brindando obstáculos, no le estamos dando ese derecho a la interrupción temprana del embarazo, porque no todas las mujeres se dan cuenta, o todas las niñas se dan cuenta a la 12ª semana. Muchas de las veces hablamos de la postura del privilegio, y más de la postura de ser el privilegio hombre, porque no entienden cómo nuestro cuerpo se maneja o cómo el cuerpo lo es. Y es muy importante hablar de enfoque de género también en esos ámbitos, en materias de educación sexual, en las universidades, en los colegios. Eso también hay que hablar, pero eso no es lo que nos compete. Usted vuelve a emplear el término de interrupción temprana. A las 22 semanas no hay interrupción temprana. Entonces nos estamos yendo y contradiciendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que defiende también de no obstaculizar. Estoy recogiendo sus palabras. Yo estoy diciendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que es temprano es a mediano, a corto o a largo plazo. Lo que es temprano es a corto plazo. Aquí justamente se está hablando de un derecho mínimo de no tener obstáculos. Y como se dice, tener una denuncia ya es un obstáculo, porque no muchas de las mujeres denuncian, solo el 3% de las mujeres denuncian, y vuelvo a reiterar eso, porque esto es una problemática. Y que sea con el acompañamiento debido. A eso es lo que nos referimos, y eso es lo que quiere el informe de mayoría. Yo no voy a aceptar jamás que ningún proyecto de ley o una ley permita la impunidad de un violador, porque yo he peleado por esto en los tribunales y he logrado que se sentencie a quienes han violado, padres que han violado niñas, tíos que han violado niñas, hermanos que han violado hermanas. Aquí no es cuestión de enfrentarnos, aquí es cuestión de encontrar una ley consensuada. Yo le agradezco por la invitación, ya hemos de tener oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias. Bueno, sin duda yo quiero finalizar diciendo que es muy importante hablar de este derecho fundamental que es para las niñas, mujeres y adolescentes. También agradecerle, el consenso y el disenso son ejes fundamentales para una democracia, para democratizar la democracia.
Yo siempre voy a estar del lado correcto de la historia y para mí el lado correcto de la historia es justamente estar del lado de las víctimas y sobrevivientes de casos de violación. Yo siempre estoy del lado correcto de la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.